Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Saludos, yo soy el Dr. Carlos Valera, director de la Escuela de Odontología de la Universidad Iberoamericana UNIBE. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la empresa Colten por hacernos formar parte del programa de educación continuada que ellos tienen para toda Latinoamérica. Nuestra escuela fue fundada en el año 1985. Tenemos un programa basado en competencias. Está dividido en la primera etapa de estudios generales, luego una etapa de ciencias básicas y estudios preclínicos, y al final ya los estudiantes pasan a trabajar en pacientes en la etapa clínica. Es una escuela que, aparte de pregrado, tenemos lo que es la escuela de posgrado, donde esos posgrados son periodoncia implante, cirugía implante, odontopediatría, ortodoncia, endodoncia y prostodoncia. En la universidad siempre se ha caracterizado por ser la número 1, una universidad privada. Somos el tope en lo que es escuela de odontología. En el área de posgrado, nosotros tenemos una clínica de posgrado con diferentes programas de maestrías, todas. Ortodoncia, que dura 3 años, estamos avalados por la American Orthodontics Association. Tenemos también el programa de prostodoncia e implante, de periodoncia e implante, cirugía e implante, el área de endodoncia y odontopediatría. Contamos aproximadamente con 300 estudiantes en el área de pregrado y unos 100 estudiantes en el área de posgrado. Nuestros estudios de pregrado duran 4 años. Nuestra escuela está situada en el tope de la República Dominicana.
siendo número 1 en lo que es en lo que a odontología se refiere. Contamos también con una unidad de educación continuada, donde damos cursos de corta y larga duración, tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos acuerdos nacionales e internacionales con diferentes universidades latinoamericanas y de los Estados Unidos. En este momento nos encontramos en lo que es nuestra clínica integral. Cada estudiante tiene su sillón asignado, contamos con 45 sillones. Aproximadamente se atienden unos 270 pacientes diarios y estamos divididos en diferentes áreas. Y cada profesor tiene asignados 5 estudiantes aproximadamente. En el área de nuestra clínica odontológica utilizamos todos los recursos de última tecnología, como son radiovisiografía, imágenes 2D, imágenes 3D, tomografías, impresora 3D y escáner intraoral. El tema que vamos a tratar hoy está a cargo del doctor Rory Yue, que es profesor del área de prostodoncia y oclusión de nuestra universidad, y el tema a tratar es estética en el sector anterior. Cualquier información sobre nosotros pueden entrar a nuestra página web www.unive.edu.do o mi correo personal c.valera@unive.edu.do. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Para mí es un honor representar a la República Dominicana a través de la Universidad Iberoamericana UNIVE en este seminario abierto para toda América Latina. Como se les había informado, me han invitado a hablar sobre estética dental en el sector anterior y vamos a hablar puntualmente de restauraciones directas en resinas compuestas y luego del segundo tópico que vamos a abarcar es carillas indirectas a través de la utilización de cerámicas procesadas en el laboratorio. Para podernos adentrar al tema, entiendo prudente conocer y definir el área de acción de la estética dental, porque si bien es cierto que mucha gente trabaja en estética dental, no es menos cierto que no se tiene claro cuál es el área de acción. Y por definición, la estética dental es la rama de la ciencia, del arte y o de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza. De esto ser así, hay lineamientos objetivos y generales, científicos y repetibles para hacer una buena odontología estética, y si se encarga del estudio de la belleza y esta se define como el conjunto de cualidades armónicas que debe tener alguien o algo para formar un todo, tenemos que armonizar no solo el conjunto diente, sino diente, encía y labio para que pueda haber una correcta estética dental o bucodental. Por lo tanto, la belleza es armonía de un conjunto. De ahí se deriva que nosotros lo que tenemos es que conocer la anatomía dental y bucal para poder luego diagnosticar qué se alteró. Y diagnosticado qué se alteró bajo el conocimiento de lo que es normal, podríamos entonces buscar alguna herramienta para solucionar el problema. Y probablemente el primer caso para normalizar una boca que se ha alterado es el que tenemos en la pantalla, donde podemos ver en la imagen superior que la parte izquierda del sector ha cambiado de color y evidentemente eso desarmoniza. Buscando algún recurso que se llama clareamiento dental, algún sistema que se llama clareamiento dental, podemos hacer que lo que está desorganizado en superior se reorganice. Lo mismo pasa, por ejemplo, con aquellas lesiones de esmalte, en este caso puntualmente una fluorosis tipo 3 según la clasificación 9 de TIF, donde tal vez no tengamos que ser agresivos y solo modificando la superficie podemos normalizar lo que aquí está alterado. Por anatomía dental sabemos que la superficie del esmalte es lisa y cristalina y que no tiene estas nubes, de manera tal que a través de algún tratamiento que se llama microabrasión nosotros podríamos normalizar lo que se desalteró. Eso quiere decir que la estética no es necesariamente adhesivos ni cerámicas, que hay otra parte que comienza en la ortodoncia, pasa por la periodoncia, entra en el mundo de la rehabilitación, como vimos estos dos casos,
y termina agregando materiales dentales, que es justamente lo que vamos a ver hoy. De ahí que para hacer restauraciones estéticas tenemos que contemplar en el siglo XXI restauraciones preventivas, vale decir, tocar el diente lo menos posible, siempre y cuando la estructura remanente sea físico-mecánicamente aceptable, y luego agregarle lo que a él le falta. De ahí se deriva que nosotros tenemos que aprender a preparar las superficies para la adhesión. Ya hace más de 60 años el profesor Bonocor, en 1953, desarrolló y mostró la técnica de grabado ácido que seguimos utilizando. Si bien es cierto que se cambió la concentración del ácido y del tiempo de preparación, la técnica sigue siendo la misma. Y para la adhesión a la dentina tenemos que pensar en que hay dos materiales fundamentalmente, o algún otro derivado de la mezcla de ellos, que nos sirve para unirnos a la estructura dentinal vital, donde hay humedad, donde hay un 30% de elementos orgánicos y donde la cosa se complica. Uno de ellos es el desarrollado por Wilson y Kent en Inglaterra en 1973, que es el ionómero de vidrio, que en su condición pura es un polvo y un líquido sin resinas, y el otro es el ionómero de vidrio modificado con un 18% de resinas, buscando mejorar las propiedades mecánicas, pero más que eso, acelerar el tiempo de endurecimiento para acelerar el protocolo clínico que pueda tener el dentista que está trabajando. Para esto, en el caso de las resinas, necesitamos no solo preparar la superficie, sino poner un mediador, un intermedio, un adhesivo, un bonding, una resina fluida con o sin carga, que es la que se va a trabar tanto al esmalte como a la dentina, y que si tuviera alguna molécula determinada, aparte de eso, podría ser una adhesión química a la estructura cálcica por quelación o a la estructura amino y amida a través de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, hoy se habla en adhesión resinosa, de adhesión física micromecánica y de adhesión verdadera o química. Mi opinión es que la adhesión física o verdadera no ocupa más del 5 al 6% del valor adhesivo de la restauración. Por lo tanto, no tiene importancia. Quiere decir que tengo que preparar mi superficie para hacer adhesión micromecánica y poder generar esos más de 20 megapascales que necesito como clínico y que necesita la restauración. Y dentro de estos dos adhesivos hay unos que se usan grabando la dentina previamente con la técnica convencional de 3 o de 2 pasos, y los nuevos sistemas de 2 botellas o de 1 botella, donde el elemento acídico viene en el componente y él graba sin tener que remover el barro dentinario. Y vamos a ver un primer caso donde podemos diagnosticar que aquí hay lesiones profundas y que a la utilización de la luz por palatino de alta intensidad aparecen islotes. Se ve el diente azul pero con islotes. Esos islotes quiere decir que el esmalte ha sido ocupado en su totalidad. Por lo tanto, que cuando se eliminen esas manchas vamos a entrar en dentina. Y como aprendimos hace muchos años, protagonizado por el profesor Mondelli de Bauru, el esmalte debe ser trabajado siempre con fresas o piedras de diamante. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, quitando el tejido feo y dañado que no sirve para la adhesión y llevando el margen cavitario a esmalte sano. La técnica de grabado ácido es para esmalte sano que tenga prismas. Si no, lo que hace el agente grabante es un lodo donde hay algún tipo de microtrabazón. Por lo tanto, mi margen de la preparación tiene que ir a esmalte sano. Y ese margen lo puedo terminar en un bisel o lo puedo terminar en un chaflán, sea superficial o profundo. Pero como sabíamos de antemano por la transluminación de que íbamos a caer en dentina, ahora no tenemos que preguntar si proteger la dentina o no. E independientemente de las escuelas que puedan aparecer en el planeta, las cosas necesitan preguntas para ser resueltas. Y para uno saber si hay que proteger la dentina o no con algún material o si hay que hacer adhesión directa, tenemos que hacernos la primera pregunta, y es saber cuál es el grado de permeabilidad de esa dentina. ¿La pulpa está cerca o está lejos? ¿La dentina está esclerosada o yo recién la corté? ¿El paciente tiene 16 años o el paciente tiene 64? Mientras haya presencia de humedad en la zona,
hay que usar un material que demande de agua para fraguar. Y el único material que demanda de agua para fraguar es el ionómero de vidrio y preferiblemente sin resinas en su composición. Los sistemas adhesivos hidrofílicos van a buscar el agua, pero no necesariamente polimerizan en su totalidad. Y si estoy en una cavidad profunda y el adhesivo llega a la pulpa lo digiere y terminamos haciendo una necrosis sin microorganismos, por degeneración hialina y una momificación de la pulpa, pero muerta. Vale decir que en este caso, que es un paciente joven, decidimos seleccionar un ionómero de vidrio que, como todos sabemos, es un material adhesivo que se une tanto a la estructura dura como blanda del diente, que en espesores adecuados protege físico-mecánicamente el complejo dentino-pulpar y aparte de eso le libera flúor, lo que ayuda a que con el tiempo los túbulos se obliteren. Ionómero de vidrio que va a ser colocado solo sobre la estructura dentinaria húmeda para posteriormente entonces biselar o chanflear el esmalte y pasar a la técnica de grabado con ácido fosfórico. Como podemos ver en esta imagen, entre 30 o 40% aplicados sobre el esmalte unos 30 o 35 segundos. Luego se lava y se seca y se procede a la restauración. Christensen ya definió y demostró hace tiempo que la técnica de grabado a esmalte es la que mejor sellado a distancia produce. Por lo tanto, nuestra filosofía es que hacemos adhesión resinosa a esmalte siempre y cuando aparezca esmalte. Si no hay esmalte hay que hacer otra cosa. Los adhesivos a dentina funcionan, pero a largo plazo la capacidad de permitir la filtración es mucho más alta que el esmalte. De manera tal que hacemos grabado esmalte sin miedo a que el material grabador caiga sobre el ionómero de vidrio, siempre y cuando el ionómero de vidrio sea polvo líquido. Si tiene resina en su composición, puede ser limpiado con el ácido. Nosotros hicimos un rastreo en microscopía electrónica de barrido y encontramos que todos los ionómeros de vidrio polvo líquido puros, independientemente de la marca y del tipo que fueran, se agrietaban al colocarle el ácido en superficie. Así también encontramos que 4 marcas de ionómeros de vidrio modificados con resina cuando eran atacados por el ácido eran limpiados en su superficie. Por lo tanto, si el fondo de mi cavidad está forrado con un ionómero puro, solo grabo esmalte y no toco el ionómero. Si está forrado con un ionómero modificado con resina, no me preocupa si el ácido cae o no. Y ahora tengo que poner el adhesivo para hacer la restauración. Y la pregunta es, ¿cuál adhesivo? Y las casas comerciales se afanan y se empeñan en demostrar cuál es el mejor adhesivo. Y ese no es el mecanismo de selección. El mecanismo de selección es la condición de la superficie a la que me voy a adherir. Si la superficie tiene agua, puedo usar cualquier adhesivo disuelto en agua, en alcohol o en acetona. Si la superficie no tiene agua, el mecanismo de wet chasing descrito por Canca en el año 92 no funciona. Por lo tanto, en este escenario donde tengo un ionómero de vidrio protegiéndome la dentina y esmalte grabado, no tengo agua. Por lo tanto, mi adhesivo tiene que ser un adhesivo disuelto en agua o en alcohol. No puede ser en acetona porque si no hay humedad, los sistemas de acetona no funcionan. De ahí que seleccionamos uno de estos adhesivos para pintarlo sobre la superficie, correrlo con un poco de agua y evaporarlo y posteriormente pasar a la fotoactivación y continuar con el agregado de un material restaurador, en este caso de alta terminación, porque la restauración solo es vestibular, no hay compromiso funcional, hasta que llegamos a terminar la restauración y hacer un alto pulido. El profesor Crechi de la Universidad de Ginebra me comentó un día personalmente que él dedica más de la mitad del tiempo al pulido, porque eso le da la verdadera terminación y durabilidad a la restauración. Y yo creo que el profesor Crechi tiene razón. Y ahí terminamos la restauración. ¿Qué hemos hecho? Diagnosticar por conocimiento de anatomía dental que arriba hay algo que está alterado, buscar una herramienta adhesiva, preparar las superficies como corresponde y terminar adecuadamente
la normalización o la reorganización de un conjunto que estaba desarmonizado para obtener estética dental. Este es el profesor Crechi. Otro caso como este, donde voy a hacer adhesión, donde el diagnóstico es muy claro, falta un pedazo de diente, pero bueno, ¿dónde me voy a adherir? A un esmalte que clínicamente es sano, pero a una dentina que tal vez difiera a la anterior. Esta es una dentina que está expuesta hace 14 años. Esta es una dentina que se esclerosó. Esta es una dentina donde sus túbulos se cerraron y protegieron la pulpa. ¿Habrá agua ahí? Si no hay agua, no puedo poner yo el número de vidrio. La otra opción es la resina compuesta con su sistema adhesivo. Entonces, si no hay agua por endodoncia, si no hay agua por necrosis, por esclerosis, y si no hay agua porque había una restauración vieja y la pulpa se corrió, debo usar algo que no necesite agua, que es este escenario. Dicho de otra forma, puedo hacer técnica de grabado total, porque los túbulos están cerrados no solo en su boca, sino en toda su extensión. Ahí vamos haciendo el biselo del chaflán, en culebra como lo define el profesor Mondelli, para posteriormente acuñar y hacer la técnica de grabado total sin miedo. Grabar el esmalte, obtener millones de microporos allí, grabar la dentina, sacar los minerales y dejar una malla de colágeno donde infiltre el adhesivo, como lo describió el profesor Nakabayashi a principios de los 80, y luego poner el adhesivo que como no hay agua, porque está esclerosada, debería ser preferiblemente a base de agua o de acetona o de alcohol su solvente. Lo corremos, seleccionamos un material para restauración como lo que vemos aquí, posteriormente hacemos todo el agregado por capas y más tarde vemos los detalles del diente homólogo, lo vamos reproduciendo para terminarlo con un alto pulido y lograr que aquel paciente que estaba desarmonizado porque le faltaba un pedazo de un diente, quede rearmonizado y todos esos elementos que hacen un conjunto hagan una sonrisa agradable. De manera tal que si tengo agua o si no tengo agua en la superficie dentinaria, es quien me va a determinar qué adhesivo voy a usar. Agua, puedo poner cualquier solvente. Si no hay agua, no puede ir acetona. El doctor Baratieri, que creo que no necesita presentación en el planeta, me llegó a decir un día, Ronnie, en los detalles es que está el éxito de la cosa. Y los detalles están basados en materiales dentales, no en técnicas de operatoria dental. Otro caso, referido por un colega, por el doctor Alexis Ovalle, quien le hizo ortodoncia, y terminada la ortodoncia nos encontramos con otro escenario parecido al anterior. ¿Estará esta dentina esclerosada o estará esta dentina vital y húmeda? 11 años con esa fractura expuesta. Ahí no hay agua. Entonces, mi restauración va apuntalada a hacer técnica de grabado total, sin miedo en la dentina, y a reemplazar los elementos ausentes. Verificamos oclusión, protrusión y lateralidades para ver el espacio disponible. Posteriormente, con una fresa de diamante en esmalte, se hace el biselo del chafleán y más tarde, preparada la culebra del profesor Mondelli, pasamos a grabar con ácido fosfórico al 35-40% por unos 30 o 35 segundos. Lavamos y secamos y ahora encontramos lo que estábamos esperando. Dentina negra, esclerosada. Eso estaba expuesto hacía 11 años. El adhesivo, ¿será en agua, en alcohol o en acetona? Yo lo tengo clarísimo que donde no hay humedad no puede ser acetona. Tiene que ser agua o alcohol. Si esto fuera una dentina recién rota, una dentina que yo expuse, sí podría usar como tercera opción la acetona, que es un muy buen solvente también. Acuñamos, pasamos las bandas, comenzamos a hacer la técnica de grabado total, porque la pulpa está lejos, porque el diente se autoprotegió durante 11 años, y posteriormente usamos un adhesivo, puntualmente este se usó en este caso, para una línea de prueba que le estamos haciendo a la Casa Coltene, y luego de correr el adhesivo se usó una luz de alta intensidad. Estamos usando como última generación la SPEC 2, que llega a 1000 y pico de miliwatts, la cual tiene que ser
manejada a distancia del diente porque realmente tiene tanta potencia que genera calor. Entonces lo que vamos haciendo es polimerizando de lejos, nos vamos acercando y luego cuando llegamos le damos el último toque para no sumarle un elemento agresor más a la pulpa. Seleccionamos una resina para estos fines, puntualmente este caso con estos fines, que es la última generación, y vamos reconstruyendo desde palatino hacia vestibular. Hay dos técnicas, agua esmalte, cuerpo y dentina. Yo particularmente pongo dentina en palatino de un punto más claro para enmascarar el fondo de la boca y luego termino con esmalte vestibular obteniendo estos resultados. La primera de arriba a la derecha fue como le llegó al doctor Ovares, la segunda de arriba a la derecha, perdón, a la izquierda, la segunda fue la ortodoncia realizada, el día de terminación y pulido, y la de abajo a la derecha para ustedes, el día de evaluación a los 10 días de la restauración. Vale decir que de acuerdo al tipo de superficie que tengamos, será la selección del adhesivo. Y de acuerdo al compromiso funcional de la restauración, será más resistente cuando entre en función o más estética cuando entre en la parte vestibular de los dientes. Este es otro caso donde tenemos un problema de microdoncia de un lado y de diente en clavija del otro, y donde se va a trabajar sobre esmalte. Será un adhesivo a base de acetona, alcohol o agua. Aquí no hay agua. Para llegar aquí y mantenernos así, hay que usar agua o alcohol. Si no, la restauración filtra a distancia porque la acetona necesita agua. Van a ir viendo que en todos los casos hay salud gingival. La adhesión no funciona sin salud gingival y la estética mucho menos. Para tener estética todo tiene que estar en orden. Y si mi encía no está en orden, aprendo periodoncia. Y si no sé periodoncia, tiene que venir un periodoncista. Si no, la corona o la restauración parcial no se va a ver bien. Y la segunda parte, que son restauraciones parciales, pero hechas en el laboratorio, que como han visto en el programa, son las carillas, que pueden solo ir por vestibular o tomar parte de la cara palatina, conlleva dos retos: a saber preparar la superficie dentaria, como ya vimos el esmalte y la dentina, y a saber preparar el material restaurador. Y para saber cómo preparar el material restaurador, yo tengo que saber qué composición tiene el material restaurador y no leer lo que dice un brochure que tal vez no es del material que me pusieron en el laboratorio. Por eso fallan las restauraciones. Para hacer carillas, que podemos modificar tanto la forma, el tamaño, el contorno, la posición, la ubicación y hasta cerrar los espacios, lo puedo hacer directo en la boca cuando tengo la habilidad, cuando puedo y cuando el paciente lo tolera, o lo puedo hacer a través de un proceso de laboratorio en un modelo. En boca siempre es con resinas compuestas. En el modelo puede ser con resinas compuestas o cerómeros y con cerámicas. Esa restauración puede ir adherida al esmalte, con preparación del esmalte o sin preparación del esmalte. El no preparar el esmalte es muy cuestionado, o puede incluso llegar a la dentina. Pero si mi carilla va a llegar a la dentina, todo el margen de la restauración tiene que estar en el esmalte. Si hay parte del margen de la restauración que no está en el esmalte, la carilla no está indicada con el respeto de los que la hacen. Y más de la mitad de las carillas que nosotros revisamos en nuestra clínica, que vinieron hechas en otro sitio, no estaban en esmalte, en cervical. Y por eso muchas vinieron con filtración, por eso otras vinieron con caries y por eso a otras el doctor Valera le tuvo que hacer endodoncia. La adhesión para carillas, aunque haya invasión adamantina, tiene que tener todo el margen en esmalte. Y jamás en cemento radicular, como se estila en algunas ocasiones, para traerla desde abajo del tejido blando. Tengo dos materiales para hacerlo, y entonces para definir dónde hacer uno, dónde hacer otro, yo me hago la pregunta: ¿qué edad tiene el paciente? Es un paciente joven de 17 años que hay que hacerle una carilla,
¿O es un señor que tiene 49? Los dientes vecinos, ¿qué materiales tienen? Resina. A mí se me ocurre pensar que si yo hago una carina en resilla, del lado de 2 restauraciones en resina, acoplo y la hago más fácil y se ve mejor. Y luego, ¿contra qué va a ocluir esa restauración? Si tengo acrílico y lo hago en resina compuesta, voy ganando. Si tengo cerámica y lo hago en resina compuesta, voy perdiendo. Por lo tanto, la selección de mi restauración va asociada a la edad del paciente, a los materiales restauradores vecinos y a contra qué va a ocluir el paciente. Y aparte de eso, ¿cuál es el tiempo que tiene ese paciente para el tratamiento y qué disponibilidad económica tiene el paciente? 5 de la tarde de un jueves, una paciente que vino a acompañar a otra paciente y que cuando termino, y había cancelado el último, me voy y me dice, doctor, ¿usted me mira esto? Sí, pasado mañana en Estados Unidos se casa mi sobrina. ¿Qué tipo de carilla le hago? ¿En el laboratorio que me tome 2 semanas? Es que esas quedan mejor y quedan más bonitas. El tiempo mandó a que se le hiciera el otro día en la mañana, directo en boca. O tal vez no tenía el dinero que cuesta una del laboratorio. Y esas son razones totalmente válidas. Vale decir que las carillas en materiales de inserción directa, como las resinas compuestas, las hacemos en pacientes jóvenes para quitar menos tejidos, cuando los dientes vecinos son resinas también para facilitar el acoplamiento de textura y de color, cuando los antagonistas son tan duros o menos duros que lo que voy a poner, o cuando hay limitaciones económicas o de tiempo. Y es totalmente válido. Esto lleva 13 años en la boca del paciente, que no es común, pero los tiene. Entonces, es una posibilidad. ¿La ofrezco por 13 años? No, ninguna resina se puede ofrecer por 13 años. Pero por 5 o 6 sí. Y es una opción, y es una indicación clínica real. Utilizar, cuando no tengo la habilidad, carillas prefabricadas, donde viene una guía, yo puedo probarlas y solo adaptarlas y cementarlas. No todos tenemos la habilidad de hacer 4 carillas al mismo tiempo. Y es una opción más, hechas en cerómeros. O también utilizar esa misma resina cuando no tengo la habilidad o cuando el cuadro clínico no me lo permite, para hacer restauraciones en cerómeros o en resinas compuestas con apellido, en un modelo traerla lista y cementarla. Esta es una paciente que está en ortodoncia y a la cual no se le puede hacer odontología directa, porque el triángulo que hay en esta zona me exige una cuña eminentemente ancha y en la medida que aumente el ancho de mi cuña, el perfil de emergencia de la restauración se va a aplastar. Esto hay que hacerlo fuera de boca. ¿Y con qué material? La paciente tiene 19 años. Esta es la carilla. Esta salida y esta salida solo se coinciden en un modelo. Por lo tanto, puedo hacer restauraciones en resinas compuestas o en cerómeros, en modelos de manera indirecta, no para cobrarle más al paciente, sino para cuando el escenario clínico lo demanda. Siempre en resina compuesta de alta terminación y pulido. Si tengo el escenario para hacerlo indirecto, a través de un material que dure un poquito más, podría hacerlo en resinas compuestas. Perdón, en cerámica. Pero esa cerámica tiene necesariamente que tener vidrio para poderla grabar, para poderla silanizar, para poderme adherir a ella y porque al tener vidrio se hace más bonita porque se parece más al esmalte. Y solo hay en el mercado 2 cerámicas que tienen vidrio. Son la feldespática con un 80% de vidrio y el disilicato con un 25%. Por lo tanto, todas mis restauraciones indirectas a través de carillas compuestas, de cerámicas, deben tener vidrio. Y luego vamos a ver cuándo usamos una y cuándo usamos otra. Se pueden confeccionar mezclando un polvo líquido con la técnica artesanal convencional o podemos inyectar carillas. A partir del año pasado
también se están haciendo restauraciones talladas por un robot. ¿Dónde usamos carillas? En cerámica, donde no la usamos en plástico. En pacientes adultos, en pacientes cuyos vecinos sean porcelana. Si yo tengo 2 coronas de porcelana y tengo que hacer una carilla aquí, me va a ser más difícil acoplar que si la hago en el mismo material que está al lado, y cuando los antagonistas son muy abrasivos. Si tengo algo duro, un diente con esmalte o una cerámica, lo lógico es que si la carilla va a entrar en función, tenga la misma dureza de su antagonista. Y finalmente, cuando haya tiempo para hacerla y cuando haya disponibilidad económica para realizarla. Las carillas indirectas demandan de un protocolo más largo porque se demanda más tiempo. Lo primero es sanear la boca del paciente. Sacarle todo lo que es inflamación, todo lo que es caries, todo lo que no está sano. Luego hacer unos modelos de estudio para sobre el modelo de estudio aplicar todas las leyes de la estética, términos de ancho, de alto, proporciones y volúmenes, y luego que ese encerado le guste al dentista y al paciente, copiarlo y hacer unos provisionales a través de un sistema que se llama mock-up, los cuales él se puede llevar en la boca hasta sin cementar. Y cuando él esté a gusto, esos provisionales no solo van a servir para que él lo evalúe, también me van a servir como guía para el trabajo final. Y vamos a ver un caso. Este paciente vino así, se aplicaron todas las leyes de la estética y desde antes de ponerle la mano y antes de hacer la impresión, sabíamos que podíamos lograr las proporciones adecuadas, que podíamos cerrar los diastemas, que los dientes tenían la relación alto-ancho prudente, y aceptado eso con un material importante como una silicona por condensación o por adición, podemos copiar ese modelo, vaciarlo con un material determinado y llevarlo a la boca del paciente y esperar que eso endurezca. Y cuando yo retiro la cubeta, esa forma, esos volúmenes y esas proporciones pasan al diente del paciente a través de un material que puede ser acrílico o puede ser bisacril. Eso nos permite de que pacientes como estos puedan verse así sin haberle puesto la mano. Si en este momento se lo encuentra bien, esa es la guía. Si están cortos, se alargan. Si están largos, se acortan. Si están blancos, se oscurecen. Si están oscuros, se aclarecen. Y a partir del mock-up podemos comenzar a trabajar sobre una guía de un patrón de acrílico tal cual, o de bisacril, tal cual fuera un provisional de prótesis convencional de coronas y puentes. Tenemos 2 cerámicas. La porcelana feldespática, que se rompe muy fácil a 55 megapascales, eso quiere decir que yo la puedo agarrar y romper, que tiene un 80% de vidrio, pero que cuando la grabo y la silanizo porque tiene sílice y la hago como elemento de cementación adhesiva, sube 8 veces su resistencia. Por lo tanto, si uso una cerámica con mucho vidrio y la grabo y la silanizo, voy a tener una cerámica bonita y resistente, porque su posibilidad a la ruptura aumentó 8 veces. Por eso, la cerámica feldespática es la primera opción en odontología adhesiva cuando se habla de restauraciones indirectas en cerámicas. A mí no me cabe la menor duda que este caso hecho en esta universidad por el señor Lucas Dayoca, que vino de Italia a hacer un curso y a hacer unas demostraciones, terminará así. Se ve bonito, se tiene que ver bonito. El material es bonito, tiene 80% de vidrio. Se hizo el encerado adecuado, se hicieron las extrapolaciones y luego se hizo la restauración. Se planificó el caso. Vamos a ver cómo esto se hace. El paciente llega con un problema de formación del esmalte, con un color dentro del C3 que aunque aclare, se queda siempre grisáceo, y es una paciente de tez blanca y ojos claros. Y aparte de eso, Julia no solo tenía los dientes montados, sino que Julia tenía mordida abierta. Y Julia, de 55 años, no quería ir a ortodoncia.
y aunque fuera ortodoncia iba a terminar en carillas porque el C3, aunque se aclare, aclara gris, y ella no quería dientes grises. Entonces se planificó una restauración vestibular con abrazamiento palatino que llenara este espacio para cuando Julia se riera, se viera bonita, pero para cuando Julia hiciera protrusiva y lateralidad, funcionara adecuadamente. Preparaciones, terminaciones visibles a nivel del margen, impresiones, convergencia ligera, redondeamiento de los ángulos al laboratorio, y como Julia tenía alta vida en su diente, debe usar una cerámica con alto contenido de vidrio, y para que no se rompa la cerámica feldespática, la grabo, la silanizo y la cemento. Y doña Julia terminó así. ¿Cuánto se grabó y con qué material? Lo que manda la cerámica feldespática, porque vamos a ver la última cerámica en un momento, que también tiene vidrio, pero tiene menos vidrio. Si tiene menos vidrio, el ácido debe ser más débil o menos tiempo. Como esto es cerámica feldespática, la industria manda a grabar entre 1 y 3 minutos con ácido hidrofluorhídrico al 9.4%. Las que tienen menos ácido van por menos tiempo. Y ahí está que cuando Julia se ríe se ve bien, y cuando Julia viene a una protrusiva se separa el sector posterior, generando el fenómeno de Christensen o de luz posterior, que es lo que quiere decir que Julia tiene guía canina anterior. Este es el señor Lucas Dayoca, que estuvo aquí haciendo la demostración. Este es otro amigo que está enfermo, y él vino por estética. William está enfermo, pero no de estos bordecitos. William está enfermo totalmente, porque William no tiene una oclusión correcta. Por lo tanto, todo lo que se haga aquí debe ir orientado no solo a que se vea bien, sino a reponer lo que falta. Él tiene la mordida invertida. Eso quiere decir que no tiene guía anterior. Por eso fue rompiendo, porque choca atrás en protrusiva y destruye adelante. Se hicieron las preparaciones de lugar, se mandaron a hacer las carillas con las proporciones adecuadas, se logró el entrecruzamiento vertical y horizontal, el overjet y el overbite, y luego, como eran cerámicas feldespáticas, se grabaron y se cementaron. El protocolo es limpiar la superficie, ponerle hidrofluorhídrico al 9.4%, lavar y secar, luego silanizar, porque donde hay vidrio hay sílice, para lograr una unión química, y posteriormente usar un adhesivo. ¿La porcelana tiene agua? Si no tiene agua el adhesivo, no debe tener acetona. Pero el problema no es la cerámica. ¿Dónde lo voy a cementar? ¿La dentina tiene agua o no? Si el diente es vital, tiene, puedo usar cualquier solvente. Si el diente está endodonciado por el doctor Valera, no tiene agua. Tengo que usar otro solvente. Cuando grabo, esto es lo que obtengo en la cerámica. Esto salió publicado en nuestro libro, obsequiado por el profesor de Guadalajara, el doctor Espinosa. Lo que no puedo hacer con las carillas, terminadas y grabadas, es volverlas a montar en el modelo, porque la raspadura del yeso va a tapar los poros. Y luego de grabarlas por el tiempo específico, uso un silano de 2 botellas o de 1 botella para promover la adhesión química y hacer que William termine de esta manera, con encías sanas, con proporciones dentarias, con textura y adecuadamente acoplado en términos de color. Y en el momento que William hace una protrusiva, hay luz posterior, y en el momento que William hace canino, hay espacio tanto del lado de trabajo como espacio del lado de no trabajo. Si vamos a hacer resinas y carillas, el paciente o debe tener guía anterior, o yo como dentista tengo que buscar la guía anterior. El 62% de las carillas se rompen porque las hago para que se vea bonito, y cuando el paciente va a desocluir, no tiene guía anterior, tiene interferencia posterior, la mandíbula se desvía y le da oblicuamente y rompe la restauración. Este es el profesor Van Thompson de la Universidad del Real de Londres, que dice, y yo estoy convencido que tiene razón, que la odontología restauradora tiene que estar profundamente
asociada a las propiedades y al conocimiento de materiales dentales por parte del rehabilitador. El que no sepa de materiales dentales no tiene otra que ponerse a estudiar materiales dentales para saber qué puede hacer y qué no puede hacer. La otra opción sería una cerámica que no tiene 80% de vidrio, sino solo un 25%, que es el disilicato de litio. Y como tiene un 25% de vidrio y tiene más relleno, es más resistente. Y teóricamente debería ser menos bonita. Pero resulta que los rellenos no son núcleos que evitan que la luz pase, sino son bastones que parecen prismas. Y cuando la luz da, la luz se refleja. Entonces, aunque el disilicato tiene muy poco vidrio, sus rellenos ayudan a que la luz se comporte mejor. Por lo tanto, tengo una segunda opción para hacer carillas de una cerámica que tiene vidrio, que es grabable, que ella sola, antes de cementarla y reforzarla, tiene 400 megapascales de resistencia y que aparte de eso es bonita. Si a esto yo le sumo que la puedo grabar y la puedo silanizar, su resistencia a la fractura aumenta en más de un 25%. Por lo tanto, es muy bonita y también es muy resistente. Vamos a ver este otro caso hecho con el doctor Ortiz y con el doctor Escoto, de una paciente que está llegando a su fase final de ortodoncia, a la cual le hacemos modelo, hacemos las distribuciones y vemos que estamos en el momento adecuado. A esta niña hay que cerrarle los espacios, hay que establecerle mejores volúmenes y proporciones dentarios y evidentemente luego que sea desarmada en ortodoncia, hacer previamente la parte de periodoncia. Como estos dientes eran muy chiquitos y tenían bolsas de 5 milímetros, procedimos a hacer electrocirugía eliminando 2 milímetros de manera tal que los dientes quedaran más desnudos, más grandes y más elegantes. Tiene que quedar un surco de 2 a 3 milímetros. Por lo tanto, para poder hacer cirugía fría o eléctrica, el paciente tiene que tener de 5 milímetros en adelante la profundidad del surco. Luego de que esto pasó, se hizo un raspadito periodontal, se saneó el paciente y más tarde se hicieron las preparaciones expulsivas, básicamente sobre esmalte, para posteriormente ir al laboratorio y hacer carillas cerámicas. Estas carillas, que no solo van por vestibular, sino van hacia adentro y van a crecer hacia los lados, probablemente estén más comprometidas en términos funcionales que una carilla que solo vaya por vestibular. Y eso es una de las razones por las que podemos ir al disilicato de litio. Más demanda funcional y ahí la paciente queda terminada con todas las proporciones dentarias, alto, ancho, relación divina y efecto de ala quebrada de gaviota. Un último caso, que a mi juicio es el más difícil, de una paciente que tenía problemas de forma en este diente y ausencia del lateral, el cual fue rehabilitado del otro lado con un implante, donde hacemos clareamiento dental, preparaciones, una coronita en disilicato, una carilla con abrazamiento palatino. Miren la preparación, ligeramente convergente, terminación definida en cervical y espacios disponibles para los materiales restauradores. Grabado ácido sobre esmalte, preparación exclusiva en ese tejido. La imagen en tiza del diente preparado cuando el esmalte es sano y prismático. Un adhesivo disuelto en algún elemento para superficie sin agua, vale decir, disuelto en agua o en alcohol. Un sistema adhesivo que puede ser fotoactivado o puede ser activado también de manera dual al agregar una gota de este componente. Cemento para estos fines, lámpara de altísima intensidad, asentando la restauración, 5 segundos de polimerización, remoción del exceso y restauración realizada. Con respeto absoluto de la encía, con un material de alta resistencia que fue grabado, que fue silanizado y que fue reforzado con una cementación adhesiva. De manera tal que el profesor McLaren en UNIBE, pueden ver la B atrás de él de UNIBE, cuando estuvo en esta universidad dándonos un curso, me dijo que la única forma
de decidir si me iba por feldespática, Aida, o si me iba por disilicato es de acuerdo a la demanda funcional. Si mi carilla va a ser muy bonita con no tanta demanda funcional, se va a una que tenga más vidrio, como es la feldespática, que tiene 79. Si mi carilla tiene que ser bonita, pero necesita mucha demanda funcional, McLaren recomienda irse al disilicato, que como vimos, tiene mejores propiedades físico-mecánicas. Si hay alguna pregunta que esté a mi alcance, con muchísimo gusto estoy a la disposición. Muchas gracias. Bueno, la experiencia ha sido tremenda, el poder llegar a un grupo más amplio de personas que lo que normalmente le hablamos, que por más grande que sea el auditorio, no va más allá de 1000 personas, y poderle llegar a tantas personas al mismo tiempo, pues yo creo que es una experiencia muy linda, y me he sentido muy bien. Hemos estado trabajando en los preparativos de esto con Gregorio, pero siempre que uno trabaja para aportar algo, creo que es positivo, y estoy convencido, en mi caso particular, de que es positivo.